Hola, muy buenas. Somos estudiantes de la Universidad de Oriente, pertenecientes a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, de la Cátedra de Sistemas Lineales Electromecánicos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el funcionamiento del principal y características de los servomotores DC. Somos el grupo número 3, en la cual está conformado por los estudiantes Luis Ángel Joya Turcio, Oscar Antonio Hernández Asensio, Ronis Alexis Cruz Ventura y Brandon Emilson Jurado García. Bien, mi nombre es Ronis Alexis Cruz Ventura, soy el que va a iniciar la exposición con la definición de un servomotor, los principios de funcionamiento de este mismo. Bien, para empezar, ¿qué es un servomotor? Un servomotor es un motor eléctrico al que podemos controlar tanto la velocidad como la posición del eje que gira, también llamada dirección del eje o giro del rotor. Tenemos otra definición que nos dice, un servomotor es un sistema que se compone por partes eléctricas y mecánicas. Gracias al motor y a los elementos que posee, se puede controlar la posición del eje en algún momento. A la par de las definiciones tenemos una imagen donde se nos señalan las partes, por decirlo así, como más importantes de un servomotor. La primera, que es la caja de los engranajes, que es la parte mecánica, el motor, que es la parte eléctrica, y el controlador, que es el que se encarga de enviar instrucciones al motor. Este se ha creado para que pueda moverse cierta cantidad de grados para que después pueda mantenerse en una posición fija. Generalmente los motores DC, o de corriente directa, se mueven a 180 grados, que es lo que más se utiliza, pero también hay motores que se mueven 360 grados. Este giro se controla por medio de posiciones, que ahorita mismo vamos a ver los tipos de servomotor. Existen dos tipos de servomotores. ¿Cuáles son? Servomotor de rango de giro limitado, que son el tipo más común de servomotor, como ya lo decía anteriormente. Permite una rotación de 180 grados, por lo cual son incapaces de completar una vuelta completa. Estos motores son bastante comunes. De hecho, que los servomotores de este tipo se ven generalmente en los carros a radio control, que son a control remoto, en las llantas de enfrente que se usan para las direccionales, para que el carro gire a la izquierda o a la derecha. Y también tenemos el servomotor de rotación continua. Se caracteriza por ser capaz de girar a 360 grados. Su funcionamiento es similar al de un motor convencional, pero con características propias de un servo. ¿Qué características? Pues las características de un servomotor. Se puede controlar la posición del eje, se puede controlar la velocidad de giro de este mismo. Bien, principios de funcionamiento de un servomotor. El servomotor tiene una característica que puede detectar la posición del rotor por medio de un sensor. Este sensor aporta información al controlador. Con esto podemos mantener velocidad de rotación, torque o posición. Todo esto con el objetivo de llegar a la posición final lo más rápido posible. El servomotor principalmente cuenta con sus sensores, el servoamplificador y el servocontrolador. Eh, un punto bastante importante que nos dice este principio de funcionamiento es que todo eso se hace con el objetivo de llegar a la posición final. ¿A qué posición final nos podemos preguntar? Pues a la posición que se le indique. Puede ser a 90 grados, a 180 grados, según lo que se requiera. El servocontrolador es el que se encarga de enviar señales de baja tensión, referente a la posición, velocidad o torque que se necesita al servoamplificador. Estos comandos son amplificados con una alta potencia para que el motor pueda utilizarlos. Las señales eléctricas del sensor devuelven al amplificador. Mediante este proceso, el amplificador controla la velocidad y la posición del rotor. Podemos ver que el servocontrolador es bastante importante porque es el que se encarga prácticamente de todo el funcionamiento del servomotor. Como ya lo decía antes, este funciona por medio de pulsaciones que se definen por un tiempo. Este tiempo define también la velocidad y la posición a la que el servomotor se va a establecer. Se trabajan con milisegundos y pues es lo que se necesita para poder
controlar el servomotor. Todo esto como uno de los principios de funcionamiento de un servomotor. Bien, buenas. Mi nombre es Brandon Nilsson Jurado García y yo les voy a hablar acerca de las partes de un servomotor DC. Para tener en cuenta las partes de un motor DC, dice que la primera es el motor de corriente continua. ¿De qué trata esto o cuál es su función principal dentro de este servomotor? Pues se dice que es el componente matriz del servo que le proporciona movimiento cuando le aplicaremos el potencial a ambos terminales. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis de cuando hablamos de un servo. Cuando hablamos de un servo, es que un servo normal, este se utiliza para controlar lo que es un movimiento angular que este mismo genera dentro del servomotor. Y se dice que este ángulo puede andar entre 0 y 180 grados. Normalmente este servo no es mecánicamente capaz de retornar a su lugar. Si hay un mayor peso, si tiene un mayor peso, hará que el servomotor con las especificaciones de fabricante no vuelva a su lugar adecuado. Entonces es algo que debemos de tener siempre en cuenta cuando vamos a aplicar un servo. Entonces, cuando nosotros ya aplicamos el potencial a ambos terminales, el motor gira en uno de los sentidos a máxima velocidad. Siempre debemos de tener en cuenta que el motor de corriente siempre gira, ya sea en el sentido horario o en el sentido antihorario. Eso depende del potencial que le vamos a aplicar a las ambas terminales. La otra parte de un servomotor son los engranajes reductores. ¿Qué dice estos engranajes reductores? Se encargan de convertir gran parte de la velocidad del giro del motor de corriente continua en el torque. ¿Qué decimos esto en gran manera? Pues de que si como lo podemos observar dentro de la imagen, te decidimos dar una pequeña especificación de lo que es un engranaje reductor de un servomotor DC dentro del motor, que más adelante lo vamos a poder visualizar de mejor manera. Vamos a visualizar cómo este mismo tiene su rol dentro del servomotor y para qué se encarga. Pero también se dice que el conjunto de engranajes, porque sabemos que esto entra en un conjunto, no solo uno, es un conjunto donde estos engranajes sirven para disminuir la velocidad elevada del giro del motor, de lo que hablábamos anteriormente, cuando le aplicamos un potencial a ambos terminales, esta misma hace que el motor gira en un sentido ya sea a máxima velocidad. Entonces el engranaje reductor se encarga de que ésta disminuya la velocidad del giro del motor para que así pueda aumentar la capacidad del torque de lo que estábamos hablando anteriormente. El otro, la otra parte de un servomotor es el sensor de desplazamiento. ¿Qué podemos decir de un sensor de desplazamiento? Bueno, pues se dice que es un potenciómetro que va en el eje de salida del servomotor y se utiliza para saber cuál es la posición angular del motor. Bueno, cuando hablamos de un sensor de desplazamiento, este potenciómetro, pues como su nombre lo indica, supervisa la potencia que va en el eje de salida del servomotor DC, y lo cual este utiliza que la posición angular del motor esté en posición correcta. Es algo que siempre debemos de verificar y de poder visualizar en gran manera. La otra parte de un servomotor es el circuito de control. Estos dos tienen un rol muy importante también. No podemos menospreciar las otras dos partes, sino que estos dos también tienen un circuito, de manera que se dice que es el encargado del control de la posición del motor. Aquí nos podemos fijar cómo nos podemos nosotros tener una mejor visualización del motor. Y se dice que este mismo recibe los pulsos de entrada y ubica el motor en su nueva posición dependiendo de los pulsos recibidos.
Dentro de la imagen nos podemos observar las terminales que tienen positivo o negativo y dentro de ello el sensor de desplazamiento como se puede observar y siempre el circuito de control que está teniendo los pulsos de entrada y obteniendo los pulsos recibidos en gran manera. Para tener una mejor idea, se puede decir que es una placa electrónica, pero ¿de qué tiene que ver una placa electrónica? Pues con la manera de que se necesita una gran estrategia del control de posición cuando nosotros vamos a utilizar este circuito, necesitamos una señal de referencia. ¿Para qué? Para que a medida que la posición del potenciómetro que nos da, por ejemplo, la potencia, entonces ahí nosotros podemos observar la diferencia entre posiciones. Por ejemplo, si se amplifica en gran manera. Y normalmente este circuito de control se utiliza para mover el servo en la dirección requerida y reducir el error, que es lo que andamos buscando en gran manera, ¿no? Que sabemos que siempre existen errores, pero no queremos tratar de cometerlos, siempre queremos reducir siempre ese error. Ya en gran manera podemos también tener una imagen explicativa del servomotor DC. Más adelante daré otra imagen donde podemos observar ya el motor en general. Entonces, vemos cómo esta imagen tiene su rol bien importante donde esta misma explica en gran manera todo lo que estábamos hablando anteriormente. Esto de cubierto superior y cubierto inferior es lo que se observa del motor, lo que nosotros podemos observar a simple vista, pero dentro de ello está el juego de engranajes, como lo estábamos hablando, estábamos en el motor de corriente, estamos hablando del control del circuito de control y el sensor de desplazamiento en gran manera. Y aquí podemos observar una gran manera para que ustedes entiendan cómo nosotros queremos que ustedes puedan entender en gran manera. Entonces, es aquí como nosotros observamos cómo dentro del motor existen todos estos tipos. El juego de engranes que sirve para disminuir la velocidad, el circuito de control, como ya lo estábamos hablando anteriormente. Hola, muy buenas. Mi nombre es Luis Ángel Joya Turcio. En este caso me corresponde hablar sobre las ventajas y desventajas que tienen los servomotores DC. En este caso podemos mencionar como ventajas que los servomotores DC son muy versátiles en su uso para aplicaciones de automatización y de control numérico computacional. Como sabemos, existe una gran amplia gama de aplicaciones en las cuales estos servomotores pueden realizar diferentes funciones. Como lo mismo, aquí mismo lo dije, son versátiles, es decir, que se puede adaptar con facilidad según el tipo de función que va a desempeñar. Luego tenemos la disponibilidad, que se puede clasificar en una gran variedad de tamaños de vestido, en la cual van desde motores pequeños hasta motores grandes, donde son capaces de hacer funcionar máquinas enormes. En este caso, como sabemos, este tipo de servomotores son bastante utilizados en la mayoría de lo que sería en áreas como robótica y entre otras empresas industriales. Como tiene unas características que según el tipo de tamaño que se va a ocupar, así va a ser el tipo de servomotor DC que se utilizaría. Porque como aquí hace mención, que al bastidor que hace referencia al armazón metálico que contiene toda la estructura interna del servomotor, sí que es una parte fundamental que, digamos, ya sea una empresa, eh, tiene en cuenta el tipo la variación y clasificación que puede proporcionar este tipo de servomotores. También tenemos como otra de las grandes ventajas es que los servomotores DC tienen la capacidad de girar su eje a distintos ángulos en la cual esto permite realizar movimientos según la necesidad de aplicación. Es decir, que según la función que este desarrolle, ya sea que si quiere girar un ángulo de 45 grados, estos servomotores lo realizan con mayor facilidad gracias a su eje de salida. También tenemos que este tipo de servomotores a la hora de utilizarlos no producen ningún tipo de ruido y a la vez no vibran ni tienen problemas de resonancia. También como otra ventaja es que este tipo de servomotores tienen funcionamientos a altas velocidades,
ya que estos motores son muy capaces de acelerar con gran facilidad. Porque estos contienen lo que sería una caja reductora, que esto permite el aumento del torque. También dice que los servomotores DC tienen un ciclo de vida más prolongada. Por eso en la mayoría de las industrias ocupan este tipo de servomotores, ya que, como saben, pueden controlar y por la calidad que tienen estos servomotores, ya que estos, como antes mencionaba, tienen unas características que funcionan a altas velocidades y también pueden soportar el constantes cambios de velocidad. También como otra ventaja es que tienen bajas corrientes de arranque, es decir, que a la hora de que un servomotor se realice a funcionar, pues no consume tanta corriente. Ahora bien, como desventajas tenemos que dicen, número uno, dado que el servomotor trata de girar de acuerdo a los pulsos de mando, no es muy adecuado para el control de precisión de la rotación, ya que este tiene que alcanzar una revolución de 1.280.000 pulsos por vuelta. Y en este caso, si se quisiera mejorar ese tipo de precisión, pues sería un poco más costoso para las empresas, ya que tuviera que añadir un encoder dentro del servomotor. De ahí tenemos para el caso de los servomotores DC, de escobillas suelen tener un costos elevados a cuanto a un mantenimiento y funcionamiento, ya que este tipo de servomotores que contiene escobillas se desgastan con más rapidez y también ocuparían costos para las empresas y también en el caso de mantenimiento es un poco más complicado de realizar. Y ahí tenemos como otras ventajas en el caso cuando está parado, el rotor del motor continúa moviéndose hacia adelante y hacia atrás con un pulso, por lo que no es adecuado si se necesita evitar la vibración. Es decir, que si a pesar que el servomotor se encuentre parado, pues el rotor de motor continúa moviéndose y en ese caso puede ocasionar ya sea un tipo de vibración. También dice que como otra desventaja es que no se puede operar directamente de la red de suministro, ya que va a necesitar un servidor Drive que opera por PWM, que esto le ayudará prácticamente a que lo que sería, ocuparía para determinar la posición del eje y también controlaría la duración de los pulsos. En sí, prácticamente ocuparía por el PWM para realizar ya sea directamente, pueda operar directamente de la red. Y esto sería todo de mi parte y seguirá mi compañero explicando sobre la temática.